Bueno, los primeros momentos, el encuentro con mi familia a salir de la prisión, realmente fueron muy intensos, momentos muy, muy emotivos. El primer encuentro fue con mi hermano mayor, con César Borges Pérez, que desde las 7 de la mañana me estaba esperando en la puerta de la prisión. Yo fui liberado a las 1:20 de la tarde del 24 de abril de este año. Salí con un pantalón de preso que no tenía short civil, un pullover blanco. El oficial de control penal que me tramitó la salida me acompañó hasta el salón de visita ahí afuera del combinado. Mi hermano me dio una muda de ropa y me cambié en el baño ahí del local que tienen para los familiares cuando vienen a visita y eso. Y fue el primer abrazo con mi hermano y con la conciencia de que estaba al fin en libertad. Al llegar a la casa, bueno, mi padre, Raúl Borges Álvarez, el hombre que estuvo tantos años luchando por mi liberación y luchando por lograr que yo saliera vivo de aquí. La gente me dicen muchos ahora que soy como un héroe, soy un hombre fuerte, pero yo quiero insistir en que las familias cercanas son los verdaderos héroes de esta historia, son héroes anónimos y creo que merecen todo el reconocimiento de los que se interesen por mi caso. Después de casi 27 años preso, ¿cómo me siento? Bueno, me siento más viejo. Entré con 32 años y tengo 59. Creo que me siento un poco más maduro, hasta un poco sabio, hasta un poco filósofo. La prisión me obligó a leer mucho, a trabajar en mi mundo interior. Tuve muchos años para reflexionar sobre la vida, sobre todo el pasado, el presente, el futuro. Fueron casi 27 años. Eh, los años en prisión fueron muy difíciles al principio. Los primeros años, te pudiera decir, fueron los más complejos porque antes de yo caer preso yo tenía una vida social activa. Como militar yo interactuaba con mucha gente y de pronto, bueno, caigo preso, estuve casi un año en el órgano de instrucción y cuando me trasladan a prisión entro en un régimen de prisión de aislamiento, solo a celda, solo a patio, muy pocas veces, por los 11 años por lo menos que estuve en la prisión de Guanajay, tuve pocos compañeros de celda y vecinos de celda, pasé la mayor parte del tiempo solo. Bueno, esa fue la parte más difícil. Cuando tú sales de un proceso investigativo de interrogatorio, que es una cosa de experiencia traumática, y llegas a un lugar y no tienes la oportunidad de intercambiar con otras personas para descargar la presión, para hacer catarsis o para que te aconsejen de cómo manejar la vida en la prisión, en fin. Eso me costó bastante. Y hasta el espacio en que me encontraba, 2 metros y pico por 3. Esa fue una etapa realmente compleja. Y hubo otras etapas también complejas. Resumir todo esto en unos minutos es difícil, Camila, es bastante difícil, porque fueron casi 27 años, ¿me entiendes? Pero bueno, lo peor que viví en la prisión creo que fue al principio, el momento en que me detiene, que me vi enfrentando a la posibilidad de la pena de muerte. Se me manejó, aunque no me la pidieron como tal en el juicio. A mí la petición fiscal finalmente llegó como espionaje de grado tentativo y fui sancionado a 30 años, como si me hubieran pedido la pena de muerte y me lo hubieran conmutado en ese momento. En el momento que yo caigo preso, la sanción máxima por espionaje era 20 años de prisión de libertad o pena de muerte. Cuando te la conmutaban, la pena de muerte te dejaban en 30. ¿Entiendes? Eso fue un momento difícil porque tuve que pensar en mi hija que tenía 4 años, en mis padres, mis hermanos, mis otros seres queridos. Y bueno, tuve que considerar esa realidad. De más adelante fue difícil tener que aceptar que no tendría acceso a los cambios de régimen. Yo, por ejemplo, yo vine a salir al campamento a los 22 años de estar preso, en el 2020. Estuve 10 meses en la zona cero al lado del Combinado del Este. Y a los 10 meses de estar ahí me revocaron y volví a prisión hasta el sol de hoy, hasta el momento en que soy liberado. Aceptar de que no tendría acceso al campamento en los términos que establecía la ley y a la libertad condicional también fue una experiencia fuerte. ¿Me entiendes? Fue una experiencia fuerte. Lo otro duro fue la muerte de mi madre. La muerte de mi madre el 24 de febrero del 2020. Fue un duro golpe. Fue duro también dejar partir a mi hija. Yo en el 2004 autoricé que mi hija viajara a Canadá con la mamá del padrastro, porque yo sabía que iba a estar muchos años preso. Y fue una decisión compleja también,
porque yo sabía que el tiempo mío nos iba a cobrar un precio, que el precio está en la falta de roce, de contacto directo. Desde la prisión es muy difícil mantener contacto con los hijos en el extranjero. Yo tenía que hacer mucho esfuerzo para conseguir las tarjetas en divisa, para poder hablar con mi hija. No tenía un teléfono donde recibir llamadas del exterior. Y bueno, y pasaron los años, que no fueron 5, no fueron 10, fueron casi 27 años. En aquel momento, como te dije, mi hija tenía 4 años y hoy tiene 31 años. Eso fue otra experiencia fuerte que me tocó vivir en la prisión. Hubo un momento en que a mi papá lo operaron de corazón abierto, en 2010 en España, que tuve la incertidumbre si sería capaz de sobrevivir o no a aquella operación, pero bueno, sobrevivió. Otros momentos complejos fueron varios procesos de escarcelaciones que hubo, de indultos, escarcelaciones, finalmente hubo un canje de prisioneros políticos, o más bien en realidad fue un canje de espía que ocurrió el 17 de diciembre de 2014. Y bueno, yo quedé fuera de todos esos procesos de escarcelación, prisioneros políticos que hubo en el periodo que estuve preso, que siempre uno se crea un poco la expectativa, ¿entiendes? Pero bueno, no me tocó. Y así he tenido que pagar un precio elevado por ser coherente, por no vivir en la doblez, ¿entiendes? Eso fue difícil. En cuanto a por qué fueron tan severos conmigo, yo creo tener algunas rateadas, creo entender algunas de esas razones. Otras las sabré el día que se clasifiquen los documentos secretos y el expediente y las cosas que hubo alrededor del proceso mío, investigativo y eso. A mí desde el primer momento me dijeron en el interrogatorio que conmigo yo iba a un escarmiento. En los años 90 hubo, o sea, cuando en Cuba se cae la Unión Soviética en 91, en Cuba entra en la parte de la crisis económica, hubo varias excepciones de oficiales de la seguridad del Estado, algunos que trabajaban en el extranjero, otros que se fueron desde aquí, y bueno, no cogían a todo el mundo, y bueno, yo caí. Yo traté de pasar una información a un diplomático en La Habana que no sabía que existía, y bueno, ellos cogieron la información que no llegó a su destino, y vine preso, y siempre se me dejó claro que yo sería, el caso mío sería ejemplarizante. Creo que también se ensañaron conmigo porque independientemente de que yo caigo preso, de que soy descubierto, eh, yo no quise mantener la doble con la que había vivido antes. Decidí ya el resto de la vida que me quedaba en prisión, vivir como era, como pensaba, y yo tenía mucha información secreta. Y lo otro es que por la conducta que yo tenía en la prisión, yo era un mal ejemplo para los oficiales que estaban activos. Porque yo estoy seguro que en la fila de seguridad de Estado dirían, bueno, Ernesto Borges Pérez es un traidor, esas cosas que es un mercenario, no sé qué. Pero en realidad yo me aferré a los principios en los que yo creía, en las razones en las que yo creía, de ser coherente, ¿me entiendes? No me obligué, no claudiqué, y yo sabía perfectamente que eso molestaba, ¿me entiendes? Porque realmente no es menos cierto que en estos años de este proceso en nuestro país, una gran parte de los militares que hayan presos fueron doblegados en prisión. El sufrimiento es grande y no todo el mundo lo soporta. ¿Me entiendes? Es verdad. A mí específicamente se me hicieron muchas propuestas a partir del 2012. De 2012 se me hicieron más de 12 propuestas de colaboración a cambio de que yo trabajara con mis adversarios un tiempo y después darme la salida de Cuba, pero eso no me sirvió. En primera porque ya había cambiado políticamente y no creo en lo que te está planteando como opción política. En segundo lugar porque después del sufrimiento que yo mismo había pasado a mi familia, quería prestarme para meter gente presa en este país y hacer sufrir a otros familiares. Y en tercera porque en realidad no confiaba, ¿me entiendes? Y eso también pesó mucho en que a mí me llevara hasta atrás. Que la prisión, mucha gente jóvenes, delincuentes, esto me decían, niño político, ¿por qué tú no cooperas? ¿Por qué tú no cooperas con ellos y sales del país, resuelves los problemas? Y yo les explicaba a ellos de que no, que eso no era tan sencillo. El aparato que hace ese trabajo en Cuba tiene mucha experiencia y no basta que tú digas voy a trabajar con ustedes para engañarlos, es un proceso después de comprobación muy fuerte. Te dan tareas específicas, como te dije, te ponen tienes que meter gente presa, ¿entiendes? Y al final de la jornada, hasta ellos mismos después, si les convenía más adelante,
ellos mismos podían hacer pública esa colaboración y arruinarte la vida, tu reputación de por vida. Yo recuerdo una vez que un oficial me dijo, Boje, ¿por qué te preocupa tanto tu reputación? Si al final de la jornada tú cuando salgas aquí te vas a tener que ir de Cuba. Y yo le dije, yo me voy a ir de Cuba, pero yo nunca me voy a poder ir de mí mismo. Y yo quisiera, donde quiera que yo esté en el futuro, así sea en Madrid, en Washington, en Miami, en Ciudad de México, mirarme al espejo y no ver a un hombre que por miedo y por cobardía faltó, no porque creyera que rectificó y que estaba equivocado. Eso no me sirve. Yo prefiero dormir en paz y prefiero tener la conciencia en paz con Dios y conmigo mismo. Pasé por momentos difíciles, bueno, de los momentos de los interrogatorios, yo te voy a decir la verdad, a mí durante los interrogatorios, a mí nunca me ejercieron violencia física. En primer lugar, creo por las mismas características mías personales, no me dejaba provocar. Yo siempre he tratado con respeto a mis adversarios en cualquier circunstancia. Y si hubo algún tipo de presiones, fueron de carácter psicológico. Y así fue tanto la instrucción como ya los años de la prisión. Me pasaron cosas como esa, por ejemplo, que mi hija vino a Cuba. Después que te fue del país, ya cuando era adulta, vino a Cuba y no me pudo ver, no me dejaron verla, ni siquiera llamarla al hotel donde estaba, sin darme una explicación. Que eso es psicológicamente es un golpe muy fuerte, ¿entiendes? Y así, realmente en el periodo que estuve preso nunca se me ejerció violencia física, sí estuve sometido a aislamiento, a instrucción, a privación del sueño y esas cosas, pero se me obstaculizaba la comunicación por correspondencia con mi familia y cosas así que pasaban. El aislamiento, la soledad, pero físicamente no hubo nada. Hay gente que me han preguntado a lo largo de los años de la prisión que por qué a mí nunca me han dado una golpiza. Yo pienso que nunca me han dado una golpiza porque yo sencillamente respetaba a todo el mundo. ¿Entiendes? Yo siempre estuve claro de que las personas que estaban en la prisión custodiándome, su trabajo era mantenerme vivo adentro ahí, alimentarme, darme un techo, darme alguna asistencia médica y más nada. Yo fui sancionado por un tribunal y fui sancionado a partir de una orientación política de la máxima dirección del país. Nunca la cogí con los carceleros, ¿entiendes? Y siempre traté a la gente con respeto. Yo una vez hace muchos años, al principio, yo me leí una frase creo que es de George Washington, padre fundador de la independencia de los Estados Unidos, que él decía que cuando hagamos cualquier cosa que hagamos delante de los demás, de algo así, que lo hagamos con respeto a esas personas, sean los que sean. Yo pienso que uno puede reclamar sus derechos, puede defender su verdad sin humillar a nadie, sin ofender a nadie, y mucho menos desquitándolo con los que no tienen nada que ver directamente con las decisiones esas. Y yo me abrí en la fe del cristianismo, que me ayudó muchísimo. Precisamente esto a ser más tolerante, a ponerme en el lugar de los demás, ¿entiendes? Y eso me ayudó muchísimo. Yo he explicado a varias personas de que yo entendí a partir de la fe y de la experiencia en la prisión, de que el odio, por lo menos en mi caso, me discapacita, lejos de capacitarme. Hay personas que para resistir tienen que odiar, eso es lo que los activa, eso es lo que los moviliza. Yo aprendí por la fe en Cristo Jesús que mansedumbre me sirvió más para ver todo en su integralidad, para tener más perspectiva de lo que me estaba pasando y para transitar las pruebas que me tocó pasar. Me empezaron a decir el preso de Castro. Eso es una anécdota. En el 2010 un proceso de escarcelación. Nos soltaron a 44 que faltaban de los presos políticos del grupo Los 75 y otros más que soltaron. En ese momento, en las conversaciones que hubo entre el cardenal Jaime Ortega Lamino, ya difunto, Laura Boyan, la líder de las Damas de Blanco, y en aquel momento creo que estaba presidente Raúl Castro Ruz, en las conversaciones del cardenal, cuando el cardenal se interesa por el caso mío específicamente, él nos trasladó a nosotros de que Raúl Castro le había dicho que los presos militares eran casos de él. Yo era uno de esos presos militares. A partir de ahí no recuerdo exactamente qué periodista o qué hermano de la oposición empezó a usar la frase esa, el preso de Castro. Realmente la expresión era un poco persuasiva, ¿no? Era un poco, daba cabida para ese tipo de interpretaciones. De salud, cuando yo entro a prisión era asmático nada más, soy asmático de niño. Tengo un asma que no es el más grave de todo, que creo que es el tipo más suave, que resuelvo con spray de salbutamol, que evitando los catarros, los cuadros de alergia.
yo entré así a prisión y bueno, con el paso de los años adquirí varias enfermedades. Adquirí la más reciente y la más que me ha golpeado, bueno, desarrollé cataratas y me la diagnosticaron como en el año 2017, 18, en los dos ojos, sobre todo en el ojo derecho, donde ya prácticamente no veo nada. Por eso te estaba diciendo que para mí es sumamente importante y se lo he estado explicando a todas las personas que se han interesado por mi caso, que mi prioridad es buscar salud. Es buscar salud porque la necesito. Para poder trabajar y para poder tener cualquier proyecto de vida en lo adelante, necesito recuperar visión. Tengo el ojo más afectado, el ojo derecho, pero también tengo cataratas en el ojo izquierdo. Y más recientemente, bueno, adquirí diabetes, fui diagnosticado de diabético tipo 2, que es más suave, hago ejercicio, mantengo mi dieta. Pero bueno, en los años de prisión también para empezar a padecer de gastritis crónica, de sacrolumbalgia, problemas circulatorios. Tú podrás imaginarte que tantos años en celdas pequeñas, con poca movilidad, con poco desplazamiento, la humedad, la falta de iluminación, los problemas con la alimentación, todas esas cosas al final te impactan en la salud. ¿Me entiendes? Esas son las cosas que mucha gente me dicen, bromeando, me decían en la prisión, no te preocupes, cuando estés en libertad te vas a recuperar y vas a volver a activarte. Y bueno, ojalá sea así. De ánimos, no te lo voy a negar, Camila, yo me siento muy bien de ánimo. Y creo que la mayor parte del tiempo que he estado preso me he sentido muy bien de ánimo. Y como lo que hice, lo hice basado en principios en los que creo, en valores en los que creo, siempre sentí que estaba en el camino correcto. Eso nunca lo tuve en duda. Y entonces cuando tú vives con coherencia, cuando tú hay una coherencia entre lo que tú piensas, lo que hablas y lo que haces, la vida fluye. Yo siempre he estado positivo, le digo la mayor parte del tiempo, la mayor parte del tiempo. ¿Qué planes tiene? Bueno, como te acabo de decir, ganar salud más que nada. Y los años que la vida me va dejando, tratar de pasarlo con mis seres queridos. Que es con esos héroes anónimos de los que te hablaba ahorita. ¿Entiendes? Mi papá tiene 85 años. Y ya tiene el desgaste de la edad. Además, fue operado a corazón abierto en 2010 en España. Mi padre, que luchó tanto por mi vida. Tengo mi hija en Canadá, que sueño con reencontrarme con ella en territorio americano, en Canadá, donde pueda hacer, a ver cómo recuperamos una parte del tiempo perdido, padre e hijo. Y trabajar, ser útil. Yo voy listo a hacer cualquier tipo de trabajo que tenga que hacer en el extranjero pues, para sobrevivir y mantener a mis seres queridos. ¿Entiendes? Yo he estado los años estos sin trabajar, lo he explicado, no porque sea vago, es porque las circunstancias del encierro me llevaron así. A mí realmente siempre me gustó trabajar. Y que yo le transmitiría a las personas que siguen presas, como lo estuve yo, que se abran a la fe, que fue algo que a mí me ayudó mucho en la etapa que estuve en solitario, en régimen, que se abran a la fe. Es difícil explicarle esto a las personas que no creen en Dios, pero la fe da muchos recursos psicológicos para manejar las situaciones estas extremas, la prisión. Abrirse a la fe, yo le aconsejaría amar mucho la vida. Aún estando presos, tenemos vida, una vida con limitaciones, pero sigue siendo vida. Y aún estando preso, ve la familia crecer, envejecer, ve nacer los integrantes de la familia, los ve mientras tiene visitas, esos contactos con la familia, los años pasan, pero vas interactuando con tu familia. Cuando yo caí preso no había teléfono en las prisiones. Los teléfonos pusieron creo que fue en 2004, 2006. Ahora los presos en Cuba tienen la posibilidad de hablar de vez en cuando con la familia, con limitaciones, pero estás hablando con la familia. Y yo le sugeriría esto, que sean positivos y que sufran con valor y con dignidad. Cuando yo llegué a Guanajay, de que salgo del proceso de instrucción, yo llego a Guanajay, la prisión, el 15 de junio de 1999. Me senté solo en mi celda y saqué la cuenta y dije, bueno, ¿qué hago con los 30 años que me acaban de poner como sanción? Y yo dije, bueno, tengo dos opciones. O me aferro a lo mejor de mí como ser humano, o me dejo llevar por la corriente dentro de la prisión. Yo decidí aferrarme a lo mejor de mí como ser humano. Me propuse estudiar, me propuse superarme. Le pedí a mi familia diccionarios, libros, leí muchísimo. Yo pienso que la prisión se detiene para la gente cuando no se superan dentro de la prisión. La prisión uno no debe quedarse a la deriva, a esperar que pase algo cada día que te entretenga y que te haga sentir y salir de la asfixia. Hay que tener cierta rutina diaria, cierta planificación. Ejercicio, lectura, conversar, esto, ver un poco de televisor cuando te toque verlo. Pero hay que tener cierta planificación y tener objetivos a mediano y largo plazo
y trabajar enfocado en algunas metas. Eso es muy importante, para no perder las esperanzas, para no hundirse en la desesperación. Si algo, yo creo que en la vida yo no odio absolutamente nada, ni a nadie. Esto va a sonar un poco raro, pero es así. Pero yo creo que si tuviera que decir que odio algo, lo único que yo odiaba de verdad en la prisión era caer en estado de melancolía y de tristeza. Que cuando me pasó eso, las pocas veces que me pasó en Guanajay, me sentí tan mal, me sentí tan solo y tan triste, que para levantarme me costaba muchísimo. Cuando aquello tenía la visita cada 45 días, tenía acceso a televisor, la correspondencia con mi familia era obstaculizada constantemente. Aclaro aquí que supe después que quien me lo obstaculizaba en aquel momento era la jefa del área especial, libretazos que estaba dando personalmente para obligarme, porque realmente en ese caso no era una política de mis adversarios, era una señora que no tenía preparación y estaba al frente del área especial. Y yo no sucumbí a sus encantos. Y, y bueno, como decimos los cubanos, me la aplicó. Yo pienso que la vida es un tesoro, que la vida es una gran bendición. Y aún estando preso debemos valorarla, sin desesperarnos. Yo por mi propia experiencia y por lo que había leído antes de caer preso, yo siempre tuve claro que los prisioneros políticos somos una especie de ficha de cambio. Cada vez que las autoridades cubanas han tenido ciertas conversaciones, sea con integrantes del Congreso de Estados Unidos, con otras personalidades internacionales, para alcanzar determinados objetivos políticos, han liberado a algunos presos políticos. Esa es nuestra realidad, duele, es así. Fuera de eso, lo que nos toca casi siempre es cumplir las sanciones íntegramente. Yo, a los que están en la situación que estuve yo les sugiero que hagan esto con valor y con dignidad. El tiempo pasa, el tiempo nadie lo detiene. Y es muy bonito salir de la prisión un día y mirarte en el espejo y decir, yo no tengo dos caras ni tengo tres, yo tengo una sola. Yo he vivido con coherencia, no soy perfecto, Camila. Yo soy un hombre perdonado por Dios. Yo en mi vida he cometido muchos errores y no todo lo he hecho bien. Y he tenido mis altibajos, soy un ser humano. Pero sí me he esforzado, créeme, por vivir con coherencia, porque yo creo en la fuerza del ejemplo personal. Aún cuando yo estaba adentro, aquí estuve adentro casi 27 años, yo siempre tuve claro, a mí eso yo nunca tuve duda en eso. Incluso la mayoría pueden ser doblegados, pero esos que nos mantenemos firmes, siempre vamos a hacer una luz para los demás. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.